Hola flipados de la cocina, en este vídeo os voy a decir cuál es el mejor aceite para las frituras y os voy a explicar la técnica correcta para freír, para que os queden súper crujientes y nada grasientas. ¡Empezamos! Bueno, como muchos os imaginabais, como ya lo he dicho en varios vídeos, mi aceite preferido para freír es el orujo de oliva. Lo primero, una aclaración para los haters. No vendo aceite, no tengo olivos, no conozco a nadie que venda aceite. Esto no es un vídeo promocionado, a mí no me paga ni San Pedro por hablar de este aceite. Os preguntáis, ¿qué es el orujo de oliva? ¿De dónde se obtiene? Os explico. Es muy sencillo, en las almazaras se prensan las olivas. De aquí va a salir el zumo de oliva que va destinado al aceite que todos conocemos y por otro lado va a salir el alperujo. ¿Esto qué es? Esos son las sobras, el agua, los restos de oliva, cascos, pellejos, pulpa de aceituna. Todo esto se procesa, se refina y se consigue el orujo de oliva. A este aceite también se le añade una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra. ¿Veis? Aquí en ingredientes, aceite de orujo de oliva refinado y aceite de oliva virgen extra. Es una cantidad súper pequeña. Esto es hipótesis mía. Creo que lo hacen por aportar un poquito de sabor y sobre todo un poco de cara al consumidor para que veamos que lleva aceite de oliva virgen extra, como una forma de atraer más al consumidor. Os voy a hablar un poquito de este aceite. Contiene hasta un 85% de ácidos grasos monoinsaturados. Es muy rico en ácido oleico y tiene compuestos muy interesantes desde el punto de vista nutricional. Le otorga a la fritura elementos como son los alcoholes lineales y triterpénicos, que incluso se mantienen a niveles muy altos después de utilizar varias veces el aceite durante varias frituras. Es un aceite súper estable a altas temperaturas. No os doy más chapa con este aceite. En la descripción del vídeo, esto va sobre todo a los haters que luego me dicen que con este aceite, que ese es para la furgoneta, para el tractor, para la motocicleta, chorradas de estas, pues antes de decir chorradas, vais a la descripción del vídeo y os descargáis y os leéis dos enlaces que os voy a dejar a varios documentos científicos que ha hecho el CSIC sobre este aceite. Lo leéis y luego comentáis. Venga, ahora voy a explicar cuál es la técnica correcta para elaborar una buena fritura. Lo primero de todo es dónde vamos a freír. Hay gente que tiene freidoras en casa, freidoras de aceite. Yo prefiero usar una olla o sartenes con los laterales altos. Más que nada porque se me hace un poco estorbo, me ocupa mucho sitio y luego cuesta un poco de limpiar. A mí se me hace mucho más cómodo freír en olla. El primer error que se comete a la hora de freír es que se utiliza poco aceite. Hay que meter una cantidad suficiente para sumergir el alimento en aceite. Se tiene que quedar completamente sumergido. Si echamos muy poquito, se nos va a quedar una fritura muy aceitosa. O sea que cogemos el aceite y venga, buena cantidad de aceite para freír. Durante todo el vídeo os voy a ir explicando cosas muy interesantes. El punto óptimo para la fritura de este aceite son los 180 grados. Manejaros entre 170 y 180 grados. Cada aceite también tiene un punto de humo. Esto es cuando se empieza a deteriorar, que veamos que sale humo del aceite. Nunca hay que llegar a ese punto. Si vemos que sale humo, malo. Lo tenemos muy alto. El aceite solo va a afectar a la superficie del alimento. Es importante cuando hagamos una fritura elegir el tamaño idóneo del alimento. Si hacemos un tamaño muy grande, puede ser que se nos queme por afuera el alimento y por dentro nos quede crudo. Si por el contrario hacemos el alimento muy pequeño, corremos el riesgo de que se nos vaya a quemar. Nos quedará súper crujiente, pero también es verdad que vamos a adquirir más cantidad de aceite en un alimento cortado muy pequeño. Esto es simple, es por la superficie de contacto con el aceite. Os imagináis, por ejemplo, una patata entera, si la hacemos en 4 gajos y la freímos, la sacaremos, la escurrimos, tendrá una superficie en contacto con el aceite, pero esa misma patata la hacemos en tiras súper finas tipo patatas paja o patatas chips finitas, redondas, pues imaginaros, tenemos mucha más superficie de patata. Por consiguiente va a tener más contacto con el aceite y va a traernos más aceite. Es una cuestión de física, nada más. Comentaros también que el aceite es un ingrediente más en la fritura, nos va a proporcionar sabor, nos va a proporcionar una sensación en boca muy agradable. Vamos a comprobar la temperatura del aceite. Vale, mirad, 176, 177, ahí lo tenemos, ¿vale? Venga, metemos las patatas adentro. Fijaros, ¿veis esa cantidad de burbujas que salen? Eso es humedad del alimento. Todo eso es vapor de agua. Esto hace que la temperatura de esa patata esté ahora a 110 grados centígrados, más o menos la temperatura del vapor de agua. Mientras el alimento esté expulsando humedad, que son todas esas burbujas, no va a pasar de esa temperatura.
Elementos indispensables para una buena fritura es la araña, para poder sacar luego los alimentos. Indispensable. Ahora os voy a explicar por qué. En este caso estoy utilizando una patata nueva. De las patatas la verdad es que se podría hacer otro vídeo hablando solamente de ellas. Si queréis hacer unas buenas patatas fritas, siempre tiene que ser patata nueva, porque tiene menos concentración de almidón. Cuando se usa una patata vieja, una patata en conserva, tiene menos cantidad de agua, por lo que el almidón está más concentrado. Incluso por el traspaso del tiempo, ese almidón se empieza a transformar en azúcares. De ahí que las patatas salgan marronáceas. Os habéis fijado, ¿verdad? Que a veces freís patatas y ostras, quedan súper marrones. Eso es porque llevan mucho azúcar, porque son viejas. Si no tenéis opción de conseguir patata nueva, pues cortarlas y lavarlas en agua. Estas están sin lavar y ya veréis que van a quedar bien blanquitas. Vamos a sacar las patatas y os sigo explicando cosas interesantes del aceite. Pero os voy a explicar otro gran error que comete la gente, y es no usar este cacharrete, la araña. Es súper importante que lo escurramos bien el alimento, ¿vale? Tiene que gotear todo el aceite antes de pasarlo a papel absorbente. Porque si no vamos a pringar todo el papel y vamos a eliminar la función que nos va a hacer de absorber. Tiene que quedar, ¿veis? Nada, son 30 segundos que deje bien el aceite y ya al papel absorbente. ¿Os acordáis de todas las burbujas que sacaba la patata? Pues por todos esos orificios donde salía el vapor de agua, son agujeritos por donde ahora es el riesgo que pueda absorber aceite. Durante la fritura casi no va a absorber aceite. Por esos orificios puede revenir el aceite. Por eso es necesario hacer esto y a papel absorbente. Y por supuesto, si queremos que coja la sal, hay que hacerlo ahora. Lo meneamos ahí un poquito, las movemos así y ya tenemos listas nuestras patatas. ¿Habéis visto? Nada tostadas, nada tostadas. Se trata de patata nueva y fritas correctamente. Ahora vamos a hacer unas tiras de pollo y os sigo explicando. ¡Daniela, toma patatas! Toma, llévatelas para ahí. ¿Por? Porque no me las voy a comer yo ahora. Venga, tira, llévatelas. No. Para que te las comas ya. Cierra la puerta. Ten cuidado que queman. Mirad, ahora vamos a hacer unos fingers de pollo que me he currado hace un momentico. Comprobamos la temperatura. Bueno, mirad, 176 grados. Ahí lo tenemos más o menos. Metemos el pollo. Lo mismo, ¿veis? Burbujas de aire, eso es humedad. Os cuento más cosas del aceite. El aceite va cambiando desde el principio, desde que lo echamos nuevo. Ese primer aceite casi no aporta sabor, fríe muy lento y tiene un dorado menos uniforme. Conforme lo vamos usando, ocurren unas reacciones químicas que se llama hidrólisis, lo que crea nuevos compuestos. Estos compuestos nos van a dar un mejor sabor, van a conseguir una fritura más rápida, con un color más uniforme, y todo esto gracias a los nuevos compuestos que se crean. ¿Qué es lo malo? Que poco a poco esas reacciones que al principio nos mejoran el aceite, lo van deteriorando. Existe un punto donde el aceite está muy bueno y a partir de ahí ya se empieza a deteriorar. Y es ahí donde viene la pregunta de cuándo debo cambiar el aceite. Pues eso os lo voy a contestar ahora mismo. Pero antes voy a quitar el pollo, no se me vaya a quemar. Lo mismo de antes, súper importante, escurrir bien. Esto de verdad es, yo creo, de lo más importante de la fritura, porque esto lo veo todos los días, incluso en restaurantes. Cogen, sacan, ¡bumba! Y allí, y no, porque perdemos la eficacia del papel. Lo llenamos de aceite y no va a absorber nada. Ya está bien escurrido, pues sin más, al aceite. Otro consejo, cuando tengamos el aceite, apagarlo, pero dejarlo un par de minutos en el fuego para que la humedad que haya en el aceite se vaya evaporando, ¿vale? Es bueno que no tengamos agua en ese aceite. Y fijaros toda la porquería que ha quedado. Pues ahora también vamos a hablar de eso. Pero antes, mirad qué buena pinta que tiene este pollito, ¿eh? Bueno, ha pasado los 2 minutos, retiramos el aceite de fuego. Yo sigo comentando, ¿cuándo deberíamos de cambiar el aceite? En programas hosteleros existen tiras reactivas que meteríamos en el aceite y comprobaríamos mediante el color el estado del mismo. Pero para casa eso yo lo veo demasiado complicado, ¿no? Y encima nos vamos a tener que gastar ese dinero en tiras. Va a depender mucho de qué cocinamos y cómo limpiamos dicho aceite. Si hacemos patatas fritas, nos va a durar mucho ese aceite, porque la patata prácticamente no ensucia el aceite. No deja casi residuos y mientras tengamos la temperatura a 180 grados va a aguantar muchísimo ese aceite. Podemos hacer frituras de pan rallado. El pan rallado, como la que acabamos de hacer, es lo que más
va a ensuciar el aceite. ¿Veis? Toda esa cantidad de residuos. Si eso no lo quitamos, poco a poco se va quemando y nos deteriora el aceite súper rápido. Por eso este otro cacharrete es fundamental. Mirad, es una malla muy fina con el que podríamos ir recogiendo los restos que se quedan en el aceite para que no se quemen. Estos del fondo los podemos ir recogiendo igualmente, ¿lo veis? Pero también está la opción de colar. Si vamos a hacer más frituras, tendríamos que coger una olla y con un colador de malla trasvasarlo. Entonces se nos quedaría todo el residuo en el colador. Si por ejemplo estamos haciendo otra fritura con harina, por ejemplo, estos calamares que estaban buenísimos, que hicimos un bocata de calamares exquisito, pues ese residuo, el de la harina, es muy fino. Entonces tenemos que utilizar un colador de tela para que realmente se nos quede bien limpio el aceite. Si no, esa harina se va a quemar en el contacto con el culo de la olla y nos deteriorará mucho más rápido el aceite. Entonces, volvemos al origen. ¿Cuándo tenemos que cambiar este aceite? Pues nosotros veremos que el aceite poco a poco, por esa hidrólisis, se va volviendo más viscoso y las burbujas ya no son burbujas como las que hemos visto antes de humedad de los alimentos, son unas burbujas más grandes, jabonosas, se comporta como el jabón, se quedan muy resistentes durante mucho tiempo. Llegados a ese punto, el aceite hay que eliminarlo. Pero os puedo asegurar que si hacemos lo de limpiar los aceites de forma habitual, incluso si estáis haciendo mucho trabajo durante la misma fritura, si tenéis, venga, pues tengo que empanar aquí ahora para 40 pechugas, durante ese mismo trabajo ir colándolo, hace falta colarlo, porque si no os va a quemar mucho antes. No hay que ser baguetes y hay que hacerlo, es lo que tiene. Y un último consejo que os doy, la fritura, comerla de vez en cuando, comer siempre fritura de calidad, pero de vez en cuando, y sobre todo ser activos. Porque el sedentarismo es una gran enfermedad que se nos está apoderando a toda la humanidad. Somos más vagos que la chaqueta en guardia. Mover el culete, que nuestro body nos lo agradecerá. Ya no por un tema de estar más o menos fitness, sino por un tema de salud interior y mental. Si vosotros tenéis algún consejo más para hacer buenas frituras, me gustaría que lo escribierais en comentarios. Y si tenéis dudas, igualmente que os voy a responder encantado. Y por cierto, si queréis comeros una fritura guapa también de pollo, mirad este vídeo que es la caña. ¡Hasta luego!